Bueno, hoy vamos... Yo la voy a presentar. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Mouratian, que cada vez está más joven, y le acabo de recordar una foto de cuando estudió de cardióloga y terminó la jefatura. Dice, estamos todos jóvenes. El doctor Marano está con pelo. Así que bueno, es un placer de verdad con una persona que hace tanto tiempo que se dedica a ver estas patologías, a seguirlo, y no solo desde recién nacido, sino que tiene todo el amplio espectro, porque llega hasta la patología del adulto, que realmente aprovechen la muchísima experiencia, y eso es lo que ella les va a mostrar. Las cosas generales las pueden leer en los libros, vamos a hacer un resumen, pero lo importante es que aprovechen la experiencia y que pregunten, sáquense las dudas, porque por ahí ustedes dicen, sí, la veo en cualquier momento. No, este es el momento, porque acá es donde tienen que pensar con lo que ella les va a decir y a ustedes incentivarlos a que piensen un poquito más de lo que está escrito en el libro y lo que ven día a día. ¿Sí? Interróguense a sí mismos. ¿Qué sé, qué no sé? A ver qué me gustaría saber más. ¿La tienen a ella? Aprovechenla. Mari. Bueno, muchas gracias Marisa por la presentación. Estoy así un poco emocionada por esta foto que me mostró, en donde los años van pasando, pero bueno, son muy lindos recuerdos, gracias. Bueno, como el título de esta primer diapositiva, vamos a hablar hoy de la tetralogía de Fallot, pero vamos a tratar de hacer un recorrido desde la niñez hasta el adulto. Esta cardiopatía, primariamente descrita en el año 1700 por un anatomopatólogo, Nicolás Steno, que en 1672 en una autopsia le llamó la atención una asociación de entidades que no entendía cómo funcionaban. Pero es recién en 1888 que el doctor Sir Elliot Arthur Fallot describe la enfermedad azul, porque él hace la relación entre los hallazgos anatomopatológicos y la clínica de los pacientes, y se dio cuenta que quien tenía esta entidad eran los niños que tenían cianosis. Por eso lo llamó la enfermedad azul, o de los niños azules. Ahora, ¿quién es el protagonista de que ocurra esta cardiopatía con tantas asociaciones? Porque como el nombre lo indica, es tetralogía. Tetra del griego significa 4, ¿sí? Entonces, significa que hay 4 alteraciones, pero causadas por una sola, por lo menos en la teoría de los grandes maestros, como el grupo de Van Praag. Es el mal alineamiento del septum conal. Ustedes saben que el ventrículo derecho tiene varias porciones. Tiene la porción del tracto de entrada, tiene la parte de la porción trabeculada propiamente dicha, y tiene el septum infundibular o el septum conal. Este septum conal, embriológicamente, durante el desarrollo, se mal alinea y se dirige se desplaza anteriormente, perdón. ¿Qué es lo que ocurre cuando se desplaza anteriormente? Este septum conal obstruye la arteria pulmonar, la salida del flujo de la arteria pulmonar. Ustedes saben que está la arteria pulmonar anterior, y entonces hay acá un grado de desplazamiento que, de acuerdo a ese desalineamiento, va a generar mayor o menor obstrucción al tracto de salida o infundíbulo pulmonar. Ahora, este desplazamiento es lo que origina la comunicación interventricular, que es por mal alineamiento, que habitualmente vamos a ver después que es subaórtica, casi siempre tipo 2 de BQ. Luego vamos a ver que puede ser subarterial o puede ser confluente en los casos de canal con Fallot, y genera también que, al haber tan mal alineamiento, la aorta queda dextropuesta, más dextropuesta, y la comunicación entonces genera un cabalgamiento, cuando la comunicación es subaórtica, de las sigmoideas aórticas con el septum interventricular, ¿sí? Entonces, fíjense, hablamos ya de la estenosis pulmonar, del cabalgamiento de la aorta, de la CIB,
¿sí? Y lo otro es que, bueno, van a ocurrir mayor o menor grado de patología a nivel valvular y o supravalvular pulmonar y o de las ramas, ¿sí? Entonces, todo este complejo es tetralogía de Fallot, y pentalogía es cuando el paciente tiene además asociada no un foramen, sino una comunicación interauricular, que a la hora de la corrección es muy importante no subestimar el tamaño del ventrículo izquierdo y del tracto de entrada del ventrículo y o del ventrículo derecho y del tracto de entrada del ventrículo derecho de acuerdo a el cortocircuito de la comunicación interauricular. Pero no los voy a mezclar, no los voy a marear todavía. Vamos a continuar. Entonces, como ven, el protagonista de que esto ocurra es el mal alineamiento del septum conal o infundibular. Es la cardiopatía congénita cianótica de los niños nacidos vivos más frecuente, ¿sí? Ocurre aproximadamente en un 10% es la incidencia dentro del pool de todas las cardiopatías congénitas. Respecto a los recién nacidos sanos, es entre 3 a 6 chicos de cada 10.000 niños van a nacer con la posibilidad de tener una tetralogía de Fallot. Ligeramente más frecuente en los varones que en las niñas. Y ustedes saben que hasta hace una década o un poquitito más, se creía que todas las cardiopatías congénitas se debían no a la genética. Decíamos, no son hereditarias, no son genéticas, son multifactoriales, es por la polución ambiental, es por esto, es por lo otro. Cada vez se sabe más que hay muchas cardiopatías que sí tienen una recurrencia familiar porque hay algún trastorno de un gen o de alguna parte de un alelo. Entonces, se sabe, y ustedes lo ven en la práctica cotidiana, que hay síndromes que se asocian a patologías conotroncales, entre ellas la tetralogía de Fallot. Esos síndromes son el CACH22 Q11, no Q11, como dicen los genéticos Q11, que se asocia al síndrome de DiGeorge, a los pacientes con síndrome velocardiofacial, y recuerden que en el síndrome de Down la cardiopatía congénita cianótica más frecuente también es el Fallot. La no frecuente son los trastornos de la CIA y trastornos de los cojinetes endocárdicos, y dentro de las cianóticas el Fallot o la asociación del canal con Fallot. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos abre los ojos de que si tenemos una mamá que fue operada de tetralogía de Fallot, hay que tener cuidado porque hay que hacer un consejo genético, hay que tratar de hacer una consulta, y obviamente que cuando está embarazada tenemos que hacerle el ecocardiofetal. Pero si esa mamá nos consulta antes de planificar el embarazo, sí o sí debemos decirle esto, no decirle, no, bueno, la posibilidad es muy baja, no, simplemente si la madre consulta para una consulta para consulta de riesgo, tenemos que hacer, digamos, una evaluación multidisciplinaria en donde sí tiene que haber un genetista para que haga los estudios pertinentes. Y que si después ella es portadora y es CACH22 Q11 que no se manifiesta fenotípicamente, la decisión será de ella o de la pareja, ¿sí? Pero uno le advirtió. Entonces, la historia natural. Ya en el año 2023, en esta era, nosotros no vamos, gracias al cielo, no vamos a ver pacientes sobrevivientes de Fallot que tengan 20 años y que vengan de cuclillas caminando. Hace muchos años hemos visto, sobre todo chicos que han nacido en la República Argentina, en lugares sumamente pobres, chicos de la selva de Misiones, ¿te acordás, Marisa? Una nena de 8 años que literalmente venía caminando así, en cuclillas, que vamos a ver por qué, para que disminuya el retorno venoso sistémico y de esa manera no haya tanto cortocircuito de derecha a izquierda. Pero esto es muy infrecuente, pero se los voy a decir porque está en todos los libros. Sin cirugía,
¿Por qué el 66%? Porque se asume que en ese interín, hasta el primer año, de los 2 a los 6 meses, que es donde pueden exacerbarse o comenzar y exacerbarse las crisis de disnea y cianosis, la mortalidad se debe más que nada a eso o a complicaciones de una crisis de disnea y cianosis. Un chico que haya quedado después por la hipoxia aguda, que haya hecho un ACV isquémico y que sobre eso una infección y sobre eso o una muerte súbita, ¿sí? Pero bueno, esto sépanlo, está en los libros y como es una clase abierta no puedo no mostrarlo, pero bueno. Como dijimos, si bien la entidad tetralogía se debe a esta asociación debida al mal alineamiento del septum conal, tenemos que saber, y también lo vemos cotidianamente en los consultorios, en la internación y en las presentaciones de los ateneos, que no todas las tetralogías de Fallot se comportan de la misma manera. ¿Por qué? Porque, voy a decir algo, no sería el Fallot, pero se le llama hiperfallot, es otra entidad. La atresia pulmonar con CIB es otra entidad, pero sepan que existe la posibilidad de que un paciente, además de que nazca con el desalineamiento, tenga atresia de la válvula, pero con tronco y ramas pulmonares bien desarrolladas, confluentes, que seguramente si no hay flujo anterogrado, la sobrevida va a depender de la permeabilidad de un ductus y o de una colateral tipo ductus, pero no es la atresia pulmonar con CIB que nosotros vemos porque esa es otra entidad, ¿sí? Luego también puede ocurrir que en el feto, cuando se está desarrollando, no se desarrollan totalmente los velos de las sigmoideas pulmonares, quedan como vestigios embriológicos, no se terminan de desarrollar. Eso no es que, eso se asocia con Fallot o puede no asociarse con Fallot, ¿sí? Casi siempre con comunicación interventricular. Entonces, cuando se asocia con Fallot, ¿por qué se dice Fallot con agenesia de sigmoideas? Porque el paciente, al no tener los velos y las valvas bien desarrolladas con vestigios embriológicos, esa válvula es incontinente, tiene mucha insuficiencia. Pero si el anillo pulmonar es restrictivo, el paciente va a tener posiblemente un gradiente y estenosis anular pulmonar. No hablamos de estenosis infundibular, no hablamos de algo supravalvular, sino que el problema está en el anillo. Recuerden entonces que agenesia de sigmoideas no es sinónimo de, es Fallot. Puede no ser Fallot y tener hiperflujo pulmonar y insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y luego del Fallot, que es del que vamos a comenzar ahora desde la etapa inicial de la vida hasta el adulto, que es el Fallot con estenosis infundíbulo valvular pulmonar, ¿sí? Que también debemos saber que puede tener anatomía favorable cuando ¿se acuerdan que en el Ateneo decimos, tiene un score Z, un desvío del anillo de -3, tiene -4, no, el tronco es -5, eso es mala anatomía, ¿sí? En cambio, buena anatomía es cuando tenemos estenosis infundíbulo valvular con un anillo que tiene un valor Z menor de entre 0 y 2 desvíos estándar y con buena arborización y buenas ramas pulmonares. Entonces, ¿qué les parece que a quién corresponde esta radiografía de tórax? Muy bonita. ¿Qué les llama la atención? Piensen cómo vemos la radiografía cuando se evalúa. Pero ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve manifiesto? Ya de lo que dice. A ver, ¿qué tiene? ¿Cómo la aurícula derecha? ¿Cómo es el ventrículo derecho? ¿Tiene una... Muy bien, punta levantada, eso habla de que tiene ventrículo derecho. ¿Cómo está el arco pulmonar? El arco pulmonar. Parece excavado, muy bien. ¿sí? Bueno, ¿y qué más? Lo que más llama la atención, así, no miren el título, ¿qué les llama la atención? Las ramas pulmonares, están enormes. Enormes. Bueno, y pero eso, por ejemplo, entonces significa que con pulmonar aumentada, con
punta levantada. Qué raro, tiene un arco medio excavado. ¿Es hipertensión pulmonar? ¿Por qué no? Porque claro, porque hipertensión pulmonar veríamos ¿Sí? como le ¿De pasa al acuerdo? segmento. Si bien tenemos periferia clara, también el campo medio está muy claro, ¿sí? Y no tenemos algo que nos justifique la hipertensión pulmonar. No tenemos un auriculón así, no tenemos un tronco pulmonar así. Ahí está. ¿Sí? Nos faltan cosas. Entonces, tiene forma de sueco, pero tiene unos cilios enormes. ¿Qué puede generar esto? Ella lo puso ahí, ¿sí? ¿Y por qué? Pero ¿por qué? Yo quiero que me expliquen. Está puesto. Ahora, ¿por qué yo tengo una forma de falot, pero que tengo las ramas así? ¿Cuál es el mecanismo de por qué yo voy a tener estas ramas aneurismáticas o enormes? Que la sangre va todo el tiempo bien y claro, va y viene todo el tiempo, se va dilatando progresivamente las ramas. Exacto. Tiene un mecanismo que se dice to and fro. ¿Sí? Eso va y viene, y eso dilata. Lo mismo, por ejemplo, pasa, no es en la única estructura, en un ductus, por ejemplo, que golpee permanentemente en la aorta, si permanece el tejido ductal aórtico, puede generar a largo plazo un aneurisma en esa zona. ¿Se entiende? Siempre que hay un ducto que va y viene y golpea, va a dilatar. Bueno, quería compartir la placa esta porque de verdad que está muy buena. Después te la paso. Una pregunta. Sí. El anillo, si es como falot y el anillo, o sea, va a ser más chico, digamos. Sí. ¿No protege a la dilatación de las ramas pulmonares? No. ¿La No, porque embriológicamente esa incompetencia ya empieza a trabajar y en general, no, la verdad que no lo protege. Y otra cosa que no les dije, que como Marisa comentó, esa dilatación aneurismática de las ramas pulmonares compromete la arbolización pulmonar, el tráqueo bronquial. Muchas veces estos chicos tienen muy patológicos o todos los pulmones o algún segmento de un lóbulo de un pulmón, en donde capaz que está descrito que en lugar de tener, no sé, una arborización de 1 a 1, tiene 20 lobulillos, 20, entonces todo esto es ya desde la etapa prenatal, ¿sí? Así que eso no lo protege. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, como dijimos, en el falot que tiene estenosis infundíbulo valvular pulmonar, entonces vamos a ver que la estenosis pulmonar va a poder ser, obviamente, si tiene el septum conal desplazado, va a haber sí o sí a nivel subvalvular pulmonar un gradiente. Pero a veces, además de esta desviación anterior del septum, recuerden que esto genera una hipertrofia del ventrículo derecho. Esta hipertrofia lo que también puede hacer es hipertrofiar las bandas septomarginales, pueden haber bandas anómalas, puede haber una especie de ventrículo derecho dividido, pueden haber bandas musculares también hipertróficas y anteriorizadas que también son el espectro y el conjunto de toda una obstrucción mucho más abajo que el plano valvular. A nivel valvular podemos ver que la válvula pulmonar puede ser tricúspide, habitualmente bicúspide, puede ser unicúspide, ausente o vestigios embriológicos, como dijimos en la agenesia de sigmoideas, con anillo normal o con anillo pequeño. Y también recordar que hay que evaluar la parte supravalvular que corresponde al tronco y a las ramas pulmonares que pueden ser normales o pueden ser normales para la superficie corporal y esperables para la patología, que eso se calcula mediante el famoso índice de Nakata, ¿sí? O pueden ser hipoplásicas, puede haber ausencia de alguna, puede haber estenosis congénita por simplemente tironeamiento de un ductus que se cerró, ¿sí? Entonces hay que evaluar todo el espectro, desde la parte subvalvular hasta llegar a las ramas.
Respecto a la comunicación, como yo dije, habitualmente es la comunicación subaórtica tipo 2 de BQ. ¿Sí? Fíjense en este preparado anatómico, este bife que ven acá es el ventrículo derecho sumamente hipertrófico, ¿sí? Está cortado longitudinalmente y levantado como una tapita. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Esta flecha, ¿qué nos está marcando? ¿Qué les parece que es? La CIB. ¿Qué es este vaso enorme? La aorta. ¿Y dónde está la aorta? Muy bien, o sea, la aorta cabalga la gran comunicación interventricular. Fíjense, ¿qué es esto? La pulmonar o ¿cómo se llama esto? El tracto de salida, ¿no? Y esta estructura, el septum conal. Fíjense, ¿ven cómo está desplazado totalmente hacia la salida de la arteria pulmonar? ¿Sí? Es una muy bonita pieza anatómica como la otra placa, para que la recuerden que esto es la tetralogía de Fallot clásica, ¿sí? Sigamos. Como les comenté, cuando hay hipoplasia de esta crista, ¿sí? O cuando esta crista no está desarrollada, que también se llama agenesia de la crista, no agenesia de las sigmoideas, la comunicación interventricular va a estar relacionada con ambas arterias, con la pulmonar y con la aorta. A eso se le llama CIB subarterial o supracristal, la tipo 3, ¿sí? Y también es mucho menos frecuente, pero cuando estamos en un caso de canal con Fallot, recuerden que la CIB del canal es una CIB del inlet, ¿sí? Pero que en este caso va a tener extensión anterior y superior a la región subaórtica, y también entonces puede existir Fallot con este tipo de CIB. Bueno, saben que el arco aórtico derecho se asocia a muchas patologías conotroncales. Para el Fallot habitualmente es un 25-30%. Otra entidad que tenemos que buscar siempre, sobre todo en un paciente que queremos enviar a operar con una ecocardiografía, es si hay o no hay circulación colateral aortopulmonar, porque eso lo tiene que saber el cirujano, porque si no en el campo, cuando empieza la cirugía, eso sangra muchísimo. Entonces, hay que tratar de evaluar todo lo que se pueda desde la ecocardiografía, y si nos queda la duda, se pedirá una tomografía multi-slide. Saber que hay anomalías venosas, o sea, tenemos que saber que la tetralogía de Fallot, si bien es un complejo de asociaciones, se puede asociar a un cortriatriatum, se puede asociar a anomalía parcial del retorno venoso pulmonar, ¿sí? Se puede asociar a un anillo mitral pequeño también, cuando vemos que tiene comunicación interauricular y yuntea mucho de izquierda a derecha. ¿Por qué yuntea tanto izquierda a derecha? ¿Será que hay un problema en el llenado del ventrículo izquierdo? ¿Sí? Y cuando el shunt es muy de derecha a izquierda en la comunicación interauricular, hay que ver, ¿no será que tenemos un ventrículo derecho que yo veo que tiene 3 partes, pero que en realidad es restrictiva la cavidad, que después no sé si va a poder manejar todo el volumen minuto en el postquirúrgico, y a ese paciente tal vez hay que desprecargarlo y hacerle un Glenn? Entonces, saber que hay asociaciones que debemos buscar, el que busca encuentra. Lo mismo, presencia de vena cava superior izquierda en cantidad de cardiopatías y en muchas cianóticas, así que también buscarla. Dije la anomalía del retorno venoso pulmonar. Y lo que es fundamental a la hora de indicar también una cirugía con la ecocardiografía es ver cómo es el trayecto de las arterias coronarias. Me parece que está la que sigue, está el dibujito. En general son normales, ¿sí? El concepto no es que es todo alterado. En general, el trayecto y la distribución es normal. ¿Qué pasa? Hay un 15% en donde por esta hipertrofia del ventrículo derecho, el ventrículo derecho necesita más oxígeno, tiene más demanda metabólica, y entonces la arteria conal está muy desarrollada y nos puede confundir, y nosotros podemos pensar que es la descendente anterior que está cruzando por el infundíbulo. Entonces siempre debemos ver
Tiene la coronaria derecha que está grande, tiene esta arteria, pero ¿qué pasa del lado del seno izquierdo? ¿Sale de la coronaria izquierda, se ramifican? Bueno, listo. Entonces, eso es una gran arteria conal, ¿sí? Después le sigue esto que decíamos, la tan temida descendente anterior que nazca de la coronaria derecha y cruce entre la aorta y la pulmonar. Entonces, si el paciente tiene un anillo pulmonar pequeño, que hay que hacer una resección y ampliación del anillo transanular, podemos correr el riesgo de lesionar la coronaria. Habitualmente a esos pacientes se les hacía la cirugía reparadora con la interposición de un conducto, en general homoinjerto. Hay algunos cirujanos que dicen que ellos, sabiendo que está esto, pueden llegar a bypassear de alguna manera esa coronaria e igualmente ampliar el anillo sin lesionar la coronaria. Y luego, bueno, la circunfleja que nazca de la derecha o la presencia de coronaria única, ¿sí? Bueno, entonces, la fisiopatología de estos pacientes no va a ser en todos igual. Ya vimos que el espectro anatómico es variado, que el grado de obstrucción puede ser en diferentes niveles, puede ser de mayor a menor obstrucción y, por supuesto, recordar que todo lo que les comente es después de que el niño pasó el primer mes de vida, en donde estamos hablando de una criatura que las resistencias vasculares pulmonares cayeron a niveles normales, ¿sí? Entonces, el cortocircuito va a depender de ¿qué? El cortocircuito interventricular va a depender del grado de estenosis pulmonar. Entonces, si tenemos al principio una desviación del septum conal que no es tan importante, con un anillo bueno y con una válvula pulmonar que no es muy estenótica, posiblemente tengamos un cortocircuito que es bidireccional pero predominantemente de izquierda a derecha, y eso clínicamente se va a manifestar con poca cianosis, ¿sí? Pero a medida que el chico va creciendo, ese septum conal se puede ir desarrollando e incrementar la cianosis. Y o tener un chico que cuando nosotros lo vemos al mes y medio, decimos sí, le bajaron las resistencias porque tiene un soplo muy bonito, largo, hermoso para esternal izquierdo, y de repente aparece en una guardia a los 4 meses con una crisis de disnea y cianosis y uno se quiere matar porque decís, ¿cómo? ¿Es el mismo paciente? Sí, es el mismo paciente. La clínica. El paciente, lo que vamos a ver es que entonces, de acuerdo a esta dinámica entre la estenosis pulmonar y el cortocircuito de la CIB, va a tener de menor a mayor grado de insaturación, ¿sí? A la palpación, si tiene un ventrículo derecho ya hipertrófico, vamos a ver un signo de Dressler sostenido, ¿sí? Entiendo que en los niños muy chiquititos lactantes es más difícil porque se mueven, lloran. Es muy diferente revisar a un adulto que colabora. Pero hay que tratar de buscarlo y hacer el ejercicio. Desde la palma de la mano, cerca del apéndice cifoides, ver si la parte de la palma se va levantando en forma sostenida. El componente aórtico del segundo ruido está aumentado. ¿Y por qué les parece? ¿Por qué les parece que el segundo ruido, el componente aórtico está aumentado? Porque tiene una aorta dilatada. Esta aorta, desde la etapa prenatal, está recibiendo sangre de los dos ventrículos, ¿sí? Y el segundo ruido va a estar del componente pulmonar disminuido o ausente en el caso de la atresia pulmonar o del falot con atresia de la válvula o imperforación, digamos, de la válvula pulmonar. El soplo va a ser de acuerdo al grado de estenosis pulmonar, más corto, más largo. El típico soplo de un falot que uno puede decirle, tenés 2 meses, listo, vamos preparando todo para presentarte en el Ateneo, para la cirugía antes de los 6 meses, es un soplo sistólico, eyectivo largo, que es lo que uno quiere escuchar porque nos deja tranquilos a nosotros y deja tranquilos a los papás. Que significa que hay un flujo anterógrado que está llegando a las ramas pulmonares y que está llegando a toda la circulación y que de esta manera el paciente
tiene, digamos, está bien, ¿sí? Y cuando el soplo es corto, ahí tenemos que alarmarnos, ¿sí? Y si nosotros conocemos al paciente que viene para control y que está descrito soplo sistólico, eyectivo, largo, y de repente vemos un soplo y lo vemos que está, que no está del todo lúcido, o que la madre nos dice, tratar de tener el mayor cuidado, que no venga todo el mundo a escucharlo, que no prendamos, apagamos, no hagamos ruido, porque después vamos a ver que son todos desencadenantes de una crisis de disnea y cianosis. Como dijimos, cuando hay agenesia de sigmoidías pulmonares, se genera insuficiencia pulmonar, y las características del soplo van a ser, como comentó Marisa, un soplo que puede llegar a ser en lanzadera, el to and fro, y fro, como la ruptura de sigmoideas aórticas. To and fro, o sea, no es continuo. Esa es la diferencia del soplo to and fro, ¿sí? Es como hay una separación entre la diástole y la sístole. El continuo es cuando el falot, que puede tener un soplo continuo, o tiene un ductus o tiene circulación colateral, ¿sí? Esta es una placa de un hiperfalot. Si quieren, la pueden describir, si alguien se anima, un frente y un perfil. De punta levantada, tronco pulmonar excavado. Bien. El flujo por ahí es difícil, por la técnica, la placa. Pero groseramente, ¿qué te parece el flujo? Hipoflujo. Sobreviviente. No sé de dónde la saqué, no me acuerdo. Si era paciente nuestro, no me acuerdo, ya estas las tengo. Y en el perfil, ¿qué les parece? Muy bien. Acuérdense, el ventrículo derecho siempre hay que evaluarlo en realidad de perfil, porque es lo que hace, lo que está más cerca de la parte anterior del esternón, ¿sí? Bueno. El contraste era para ver que la aurícula izquierda es normal. Muy bien. Porque por algo tenía contraste. Bueno, electrocardiograma. Este es un electrocardiograma de un chiquito de 8 meses. ¿Alguien lo quiere describir? Bueno, ritmo, Perfecto. eje del QRS. Bien. La amplitud de las ondas P le llama la atención. No. Bien. Vamos a las precordiales. Signos de hipertrofia de D, dijiste muy bien. R más de 10 milímetros en B1. Y ¿Qué más tiene? Y además que tiene el tiene algo, por eso lo traje. ¿Y eso qué puede significar? Ya nadie le da bola a esto, pero no sé por qué. Aumento de presión en el Nosotros en el consultorio ¿Sí? jugamos a esto, ¿eh? Sí. Le pusieron el signo de Moore. Nosotros jugamos, aumento de presión en el ¿Y eso que habla? ¿De qué habla la T-positivo? ¿De qué sobrecarga? Derecho, muy bien. Depresión. Muy bien, Esa es la diferencia. muy bien. Hipertrofia ventricular puede ser por sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Acá tiene sobrecarga de presión. ¿Y qué otra cosa más tiene llamativa? Está animada, así que después viene. ¿Qué pasa entre B1 Ahí. y B2? No, ese es un signo, es sutil, pero... Sí, ahí está, y lo dijo Aranzazo. La transición del control. Muy bien, hay Muy una bien. transición brusca, porque si yo tengo hipertrofia ventricular derecha, ¿cómo va a ser? Voy a tener no solo una derivación, ¿sí? No voy a tener una S como la que tengo ahí en B1. ¿Es B1 o B2? Bueno, B1, B2, la transición está entre B1 y B2. y B2, ¿sí? ¿Lo ven? Tampoco no veo el pero tiene transición brusca, ¿sí? Bueno, eso es otra característica. Eso es otra característica típica del electrocardiograma, de la tetralogía de Fallot. Sigamos. Bueno, el eco. Todos saben para qué sirve el eco. El eco sirve para muchas cosas. De hecho, que yo no me acuerdo exactamente
cuando fue el año que empezamos a enviar a los pacientes con tetralogía de Fallot solamente con la clínica placa electro y la ecocardiografía antes de la tomografía, de que existiera rezo y tomo. Nos recontra jugábamos y la verdad que la curva de aprendizaje nos fue muy bien. Pocos, yo creo que, no sé si no hubo unos links de la pulmonar que no vimos, pero casi todo lo vimos. ¿Por qué? Porque anteriormente el diagnóstico se confirmaba con el cateterismo. Hacer un cateterismo en un chico que tiene una tetralogía de Fallot no es gratuito, porque durante el cateterismo, cuando solamente por la anestesia, los cambios de presión arterial, la hipotensión en la inducción y en la manipulación de los catéteres cuando pasa por el tracto de salida, porque yo para qué le voy a poner un cateterismo Fallot si no voy a ver las ramas pulmonares, ¿sí? Tengo que hacerle una angiografía en posición semisentado. Para eso va a inyectar un contraste. Ese contraste va a pasar entre el catéter y la presión por el tracto de salida del ventrículo derecho, puede hacer una crisis y morirse en la hemodinamia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, si no me equivoco, para mí debe haber sido cerca del 98, por ahí, que con los... Entonces, entonces 95, 96, porque yo entré en el... Sí, y en general cuando los mandábamos, cuando veíamos alteraciones de las coronarias, cuando nos parecía una coronaria única o un trayecto anómalo de una coronaria, rara vez por la anatomía pulmonar. Entonces, el eco es sumamente útil. ¿Por qué? Porque nos distingue qué tipo de comunicación interventricular tiene nuestro paciente, en qué nivel está la estenosis pulmonar, podemos ver la anatomía pulmonar, las ramas pulmonares, la confluencia, hacer las mediciones, descartar todas las asociaciones que hemos comentado, ver la distribución y la anatomía coronaria y ver o no si hay presencia de circulación colateral. Entonces, nada, estos son ejemplos, ustedes ya esto lo saben, es solamente para que veamos qué le llama la atención en este estudio, en movimiento comparado el BIDI y el Doppler color. ¿Alguien quiere describirlo? Largo. Muy bien. ¿Qué tenemos que ver siempre en el eje largo? Que haya o no continuidad mitroaórtica. Ahí parece algo un poquitito restringente, pero esto es un palote, así que tenía continuidad, no digan nada, hay continuidad. ¿Qué más les llama la atención? Muy bien, la CIB. ¿Qué tipo de CIB les parece que es? Muy bien, ¿por qué decimos que es subaórtica? Muy bien. ¿Qué desviación del septum? Ahí, eso es mal alineamiento. Todavía no estamos viendo la desviación del septum. La vamos a ver, no sé si está en la próxima. Bueno, esto que es un 5 cámaras. Ella dijo lo del cortocircuito, ¿eh? ¿No lo dijeron antes? No dijo. Ah, perdón. ¿Cómo es el No cortocircuito? importa, pero ella lo dijo. Bien, ¿cómo es? Bien. Entonces llegó con crisis. No. ¿Por qué no? Si tuviera mucha crisis o mucha Muy bien, muy bien, muy bien, Izquierda. muy bien. O sea que eso pueden saber cuando lo miran. Entra el chico en el consultorio. Ujú, totalmente. Ahora, no les comenté algo que capaz que al final sí lo voy a tocar. El 5 cámaras, el eje largo, es importante también porque tenemos que buscar insuficiencia de la válvula aórtica, ¿sí? Si bien es más frecuente en la entidad atresia pulmonar con CIB, que yo dije no vamos a hablar de eso, pero la realidad es que es más frecuente en esa entidad, tenemos que saber que existe la posibilidad de que una tetralogía de Fallot, previo a la cirugía reparadora, ya tenga insuficiencia aórtica. Este paciente no la tiene, estamos buscando, no tiene. Ahora, ¿hacia qué ventrículo vamos a ver
si hay insuficiencia pulmonar moderada o sea, florida, ¿dónde vamos a ver que va el cortocircuito, el jet regurgitativo de la insuficiencia aórtica? ¿Al ventrículo izquierdo o al ventrículo derecho? Creo que lo ventrículo izquierdo porque el derecho tiene... Normalmente, cuando vos no tenés comunicación interventricular, cuando vos no tenés dextroposición, cuando vos tenés que la aorta nace del ventrículo izquierdo y no hay nada del otro lado, obviamente la insuficiencia aórtica se dirige al ventrículo izquierdo. Pero en el caso de esto, al tener la comunicación interventricular, al estar la aorta dilatada y cabalgando, el jet de la insuficiencia, ojo que se puede dirigir al ventrículo derecho, nosotros lo subestimamos y ese paciente lo operan y después en el postquirúrgico resulta que tiene insuficiencia aórtica moderada y como nosotros no lo vimos, ¿sí? Es solamente algo que hasta ahora no se los había mencionado, pero ahora viendo el eco me di cuenta que era importante decirles. Descartar también que no haya otras comunicaciones interventriculares, que el falot puede también tener una CIB muscular apical, medio ventricular, etc. Y acá, ¿quién me describe este corte? Donde se ve la CIB en el techo en hora 12. En hora 12, perfecto, y se Se ve extiende el tracto todo. derecho. Llega hasta donde, al anillo tricuspidio pareciera, ¿no? ¿Y qué es lo más llamativo, más que la CIB? El infundíbulo, el desplazamiento anterior del septum conal o infundibular, ¿sí? Acá tienen el machete, lo podían ver de acá, ¿sí? ¿Y qué más? Después creo que vamos a poder ver las coronarias, si no me equivoco. Ahí estaban. Sí, andate a la anterior. La izquierda. ¿Sí? Muy bien. Y el eje supraesternal en donde tenemos que hacer qué cosa. La evaluación de las ramas pulmonares, ¿sí? La rama pulmonar derecha, la rama pulmonar izquierda, hacer las mediciones y evaluar si hay algún ductus o circulación colateral. Muy bien. Sí. Tiene ductus. No tiene, no. Ahí yo solamente puse, este corte es para descartar y para ver todo esto. Me parece que no tenía. No, tiene acá algo, miren. Al principio acá aparecía como una turbulencia mínima, pero puede ser por la ganancia del color, por el llanto del chico. No me versé. Bueno, continuemos. Cateterismo. Ya dije, tratemos de no cateterizar a estos chicos, ¿sí? El cateterismo hoy por hoy, básicamente, en estos pacientes, se lo indica en general en el postquirúrgico alejado, intentemos idealmente en el postquirúrgico alejado, para hacer el diagnóstico. Sí. Tenemos razón, no tiene duda, pero no. La explicación, cuando vos pensás algo loco, un grupo que entra en la tela, una cosa es que vos digas, tiene un grupo que tiene poco flujo, yo lo miro y es grande, y bueno, no tiene mucho flujo, porque tengo la imagen del ductus, pero tiene poco flujo. Para que eso ocurra, teniendo poco flujo del ductus, es porque hay presión aumentada en la arteria pulmonar. Y acá no existe. Entonces, si hay un ductus, uno ve perfectamente el trayecto del ductus y el ductus. Te digo porque si no te vas a quedar como diciendo, nada, tiene ductus, tiene que. No. Podés tener razón y nosotros equivocados, pero te quiero explicar por qué nosotras dos decimos, no tiene ductus. ¿Sí? Porque hay que pensar más allá de lo que está viendo. ¿De acuerdo? Bueno, respecto al cateterismo, entonces, el concepto que les tiene que quedar es simplemente un concepto del hemodinámico, ya que llegamos al cateterismo, que ya dijimos que no se hace más y que el paciente puede ir con eco, y si nos queda alguna duda, le pedimos una tomografía, ¿sí? Es saber que las presiones de los dos ventrículos va a estar como igual. ¿Por qué? Porque tiene una comunicación interventricular amplia, no restrictiva, ¿sí? ¿Cuándo la presión en el ventrículo derecho va a ser más alta?
Cuando hay una CIB restrictiva, que existe la posibilidad muy remota y son chicos muy, muy enfermos, muy graves, muy sintomáticos. Entonces dijimos, la tomografía la reemplaza. ¿Para qué? Para ver si hay o no hay estenosis de ramas, si hay confluencia de ramas y sobre todo para la circulación, bueno, las anomalías de los retornos venosos y la circulación coronaria. ¿Qué pasa? Hablamos de las crisis, ¿no? Dijimos que un neonato no va a ser una crisis, un bebé de un mes no va a ser una crisis. Las crisis ocurren habitualmente entre los 2 y los 6 meses, pero pueden seguir ocurriendo en un paciente que no fue reparado. Entonces, cualquier desencadenante, ya les dije que lo desequilibre, como por ejemplo el frío de la mañana, el ruido de la sirena de los bomberos, la valsalva que hacen cuando hacen caca, el ejercicio, que no digo que va a ser pesas el bebé, pero un bebé que está jugando en el gimnasio que le regaló la madrina, ¿sí? Todo eso puede ser el desencadenante, por supuesto todo lo que puede tener cualquier bebé, independientemente de cardiópata, tener fiebre, tener mocos, no poder respirar bien, estar asustado, estar irritable porque no durmió bien y porque le pone la madre el nebulizador y no lo quiere. Todo eso son desencadenantes. La anemia ferropénica sobre todo, recuerden que el lactante es el tiempo en donde le caen las reservas y necesita el famoso ferinsol. Hay papás que no quieren, no les dan o no controlan a los bebés y la anemia también puede ser el desencadenante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mecanismo es que lo que está descrito es que este infundíbulo pulmonar, que ya de por sí está desplazado anteriormente, hace un espasmo y desplaza mucho más anteriormente e impide el pasaje de sangre del tracto de salida hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, por eso mismo, si querés vamos a la que sigue, que está mejor que esto. Entonces, está animada, perdón, ahí está. Todo lo que yo dije, todos esos desencadenantes lo que van a hacer es que, ¿qué pasa? Aumenta la resistencia, aumenta la presión del retorno venoso sistémico de las cavas, aumenta todo eso. ¿Eso qué hace? Que aumente el shunt de derecha a izquierda a nivel interventricular. Este shunt de derecha a izquierda, y al haber más cianosis, más desaturación y más desoxigenación en los tejidos, ¿qué es lo que hace? Significa que a la larga va a haber una acidosis láctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye el nivel de PO2, aumenta el nivel de PCO2, disminuye el pH y hay una acidosis láctica. La respuesta a la acidosis láctica, ¿cuál es? La hipercapnia, la hiperventilación. Esta hiperventilación, ¿qué perpetúa? Que haya aumento del retorno venoso sistémico, aumenta el shunt de derecha a izquierda y así es el ciclo de sin fin de lo que se le llama cyanotic spell o crisis de disnea y cianosis. Entonces nosotros lo tenemos que cortar. ¿Cómo? ¿Poniéndole oxígeno al chico? De ninguna manera. Es lo peor que podemos hacer. Es lo peor porque el chico con el oxígeno, primero que estamos hablando de una cardiopatía congénita que tiene un cortocircuito intracardíaco, por lo cual el oxígeno, nada. Al contrario, lo puede poner más irritable y más ansioso. Lo primero es posición genupectoral. ¿Para qué? Para que cortamos esto, ¿sí? El retorno venoso sistémico, ya no va a haber tanto flujo que llegue hacia los ventrículos y que pase de derecha a izquierda. Ya solamente con eso, tranquilizar a todos el ambiente, que haya muy poca gente con el médico y con que haya eventualmente un enfermero y un médico, nada más. Continúa. Entonces, este es un ejemplo. Yo en una época tenía una animada que se me perdió, no la volví a encontrar, pero esto era el Fallot sin crisis, en donde había un septum infundibular, como el que vimos, y el shunt
que, como ven, era una flechita normal de derecha a izquierda, y este es con crisis, en donde está prácticamente cerrado el tracto de salida por el infundíbulo y la flecha enorme en donde se magnifica el cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, lo más importante para disminuir el retorno venoso sistémico con la posición genupectoral, para la hiperpnea que tiene el chico en compensación de esta acidosis láctica, hay que sedar, ¿sí? Sedar, midazolam, morfina, todo lo que sepamos, por supuesto, tiene que ser manejado en un lugar de alta complejidad, o si no es de alta complejidad, en una guardia donde haya una patrulla, digamos, que sepa cómo tratar a un niño en una crisis de cianosis, ¿sí? Como dijimos, la hipercapnia y la acidosis láctica, además hay que hacer la corrección con bicarbonato, y esto es muy poco frecuente de utilizar. Yo solamente lo vi en 1 o 2 guardias acá, es muy peligroso, pero el propanolol endovenoso hay que tener muchísimo cuidado, pero en teoría lo que hace es que relaja el ventrículo derecho, y al relajar esto, en teoría, el septum conal se calma y también deja de estar tan desplazado. Pero en general, ¿cómo? Es molol. Tampoco no te baja tanto la resistencia periférica. Ese es otro punto. Ese es otro punto. Nosotros lo que tenemos que tratar de equilibrar también es la resistencia arterial sistémica, ¿sí? Hay que tratar de que el chico tenga una TA lo más cercano a lo normal, ¿sí? Hasta un poquitito más alto, porque de esta manera también el cortocircuito de derecha a izquierda se puede no invertir, pero que haya por lo menos algo de izquierda a derecha, ¿sí? Bueno, entonces muchos chicos, tras esta crisis, se los controlaba y de urgencia subían a la terapia cardiovascular anastomosis subclavio pulmonar, ¿sí? Vamos a ver, digamos, que entonces, gracias a estas 3 personas que cerca de finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en el hospital John Hopkins, que queda en Baltimore, ellos, luego de investigación, desarrollan la primer cirugía paliativa descrita en el mundo, que es la anastomosis subclavio pulmonar original, que era directamente entre la propia subclavia del paciente y la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta doctora, Ellen Tausig, imagínense en 1945, las mujeres, si estudiaban medicina, estudias por gusto, pero vas a quedarte, no sé, en el último box del laboratorio que queda en la última punta y que nadie te va a ver. Esta doctora, pobrecita, le mandaban todos estos chicos cianóticos que los ponían con carpas, hiperventilaban en esas carpas. Bueno, la cuestión es que todos se le morían. Entonces ella también estaba muy preocupada porque era básicamente la responsable de todo esto que estaba ocurriendo. Entonces es así que, muy a pesar del doctor Alfred Blalock, la anastomosis se llama anastomosis de Blalock-Taussig, en honor a Helen Taussig. Y últimamente, leyendo otros artículos, he visto que dicen anastomosis de Blalock-Taussig-Thomas. Y Thomas es este señor de color que, imagínense también en la época del Ku Klux Klan y todo eso, si las mujeres no podíamos tener acceso a profesiones universitarias, una persona de color muchísimo menos. Y esta persona era una persona que arreglaba todo en el John Hopkins, y era un tipo muy inteligente, que no había tenido acceso a la posibilidad de la universidad. Entonces, él en realidad es el que hizo muchísimas experimentos, pero en base a que sabía plomería. Entonces, en base a que sabía plomería y que sabía cómo circulaba el agua para acá, si yo cierro esto, sale por acá, la presión aumenta, la presión disminuye,
En honor a eso, gracias a que ahora estamos en una época de igualdad y todo, la anastomosis, hay muchas personas que la llaman de Blaylock-Taussig-Thomas. Bueno, les conté un poquito de historia. Y también, si quieren ver esta película, hay una película hermosa que se llama, no sé si es la mano de Dios o... ¿vos te acordás? Bueno, es toda la historia. Que todo esto lo pueden leer en los libros, porque es tal cual, ¿sí? Bueno, sigamos. Y hicieron una estatua. Perdón, en el John Hopkins, una creación del Señor. Una creación del Señor. Una creación del Señor. No, o a corazón abierto. Aparece como depende de la traducción, pero... ¿Cómo es en inglés? The Derivation. Viste, los pibes son así prácticos. ¿Cómo se llama? ¿Qué creación es de Derivation? Bueno, esto, yo me parezco Matusalén, pero bueno, a mí me gusta buscar cosas, así como encontré a Epstein con el tratado, ¿viste?, de anatomopatología. Bueno, también recordar que esta anastomosis de Potts, que es una anastomosis central, que no se hace más, también salvó la vida de una cantidad de pacientes y que nosotros, los que somos más grandes, vimos sobrevivientes con estas anastomosis y que pacientes grandes, 40 años, que sobrevivieron sin cirugía reparadora con una anastomosis de Potts y capaz que con una anastomosis del lado derecho, ¿sí? Pero bueno, no se hacen más. ¿Por qué? No se hacen más, sí, no se hacen más. Esa anastomosis, eso es de 1960. Yo había pensado que Potts era de antes, pero ese artículo es que salvamos vidas de 1960, después de casi 15 años de la de Helen Taussig, Thomas y Blaylock. Al revés, la digo yo. Bueno, entonces, estos son los modelos de anastomosis. Esta fue la anastomosis original, con la propia subclavia. Esta es con la interposición del tubo de Goretex. Esta anastomosis es la anastomosis de Waterstone, que es entre la aorta ascendente y la rama derecha de la arteria pulmonar. Y esta otra es la de Potts, entre la aorta descendente y la rama pulmonar izquierda. Esta y esta se dejaron de hacer hace muchas décadas porque los pacientes desarrollaban hipertensión pulmonar y muchos de ellos no pudieron tener cirugía reparadora, ¿sí? Porque era muy riesgosa, ¿sí? Llegamos a la era de la cirugía reparadora, entonces. La primera persona que describe una cirugía en un paciente que tenía un nene cianótico que tenía 11 años fue el doctor Lillihei en Minnesota, que realiza esta cirugía con circulación cruzada entre el nene de 11 años y su propio padre, ¿sí? Fue un hito en la historia. Fue un hito en la historia de la cirugía cardiovascular porque a partir de esta descripción y de esta cirugía se abre otra posibilidad en la sobrevida de estos pacientes, la cirugía reparadora. Y van a ver que yo nunca digo cirugía correctora. ¿Por qué es reparadora? Porque el falote es el ejemplo típico de que estos pacientes los operan ahora a los 3 meses, a los 6 meses, pero van a tener un montón de reintervenciones a lo largo de su vida, ¿sí? Sigamos. 19 minutos de metió. De control cross circulation. Yo qué sé. Mira, de cómo se apuran en una foto, sacada en blanco y negro del quirófano, en donde están todos los médicos, como 20 encima del paciente. Y el pobre padre solo que nadie lo controlaba. Así se podía, no sé si se murió o no el padre. Pero hay una foto en donde uno ve el pobre padre solo, toda la conexión y todo el mundo metido en la cabeza. Mira, en esa cirugía. Me la perdí la foto, esa la quiero ver. Bueno, entonces, es muy importante esto, porque de acuerdo al abordaje, cómo llegar a hacer la cirugía reparadora, por dónde entran, de acuerdo a esto,
cuando nosotros veamos al paciente podemos llegar a pensar, ah, claro, este paciente se operó hace 30 años, entonces ahí seguro el bloqueo de rama que tiene enorme es porque entraron por una ventriculotomía generosa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la vía de abordaje, que puede ser por ventriculotomía, por auriculotomía derecha, por combinada obviamente, o por auriculotomía derecha y por vía transpulmonar, ¿sí? O bueno, como acá dice, combinados, y de acuerdo a qué técnica quirúrgica, que puede ser si le hacen resección del infundíbulo con comisurotomía quirúrgica de la válvula pulmonar engrosada, o si le amplían el tracto de salida del ventrículo derecho, o si le hacen una transección anular y le interponen un parche transanular, o si tiene una anomalía coronaria y el cirujano va a lo seguro y le pone un conducto BDAP, la evolución del paciente va a ser diferente y va a ser de acorde a todo esto, ¿sí? Recordar, hasta la década del 2000, la cirugía reparadora no era como ahora entre los 3 y los 6 meses, ¿sí? Entonces teníamos pacientes que para que sobrevivieran tenían muchas veces más de una anastomosis. Y eso lo que producía era distorsión de las ramas pulmonares, con después riesgos a que la cirugía reparadora nunca tuviera una evolución ni siquiera a corto plazo adecuada. Por eso mismo pasa, bueno, esto es un ejemplo de las diferentes vías, ¿sí? De entrada, seguí. Esto está sacado del Kirkland de cirugía cardiovascular. Es un ejemplo de un paciente que es un Fallot clásico, que le han puesto con anillo pulmonar pequeño, viene una transección pulmonar, llegan hasta el anillo, amplían con un parche transanular, entran por ventriculotomía y fíjense el gran parche que le ponen al ventrículo, ¿sí? Sigamos. Entonces, acá tendría que decir 2021, pero esta era la diapo. Desde que Lily Hay describe entonces la primera cirugía reparadora hasta pasadas 6 décadas prácticamente, pasamos de hacer una cirugía reparadora tardía, no porque el paciente de Lily Hay obviamente era re tardío, 11 años, pero no se crean que en el 55, 56, 60, 70 los pacientes se operaban antes del año. Se operaban capaz que cirugía reparadora a los 5 años, ¿sí? Nosotros tenemos un trabajo hecho acá en el hospital, que después voy a comentar 2 cositas, que de 182 pacientes con un seguimiento medio de 20 años, la edad media de la cirugía reparadora de ese pool de pacientes era de 3 años y 9 meses, ¿sí? Y muchos pacientes tenían más de una anastomosis con sus problemas. Entonces pasamos de cirugías tardías con muchas anastomosis y con ventriculotomías grandes a cirugía precoz, tratando de hacer una reparación completa antes de que haga una crisis de disnea y cianosis, y intentando no hacer tanto abordajes por ventriculotomía, sino más bien por transpulmonar, ¿sí? Y lo ideal sería evitar tanto parche transanular. Sigamos. Entonces, ¿por qué decimos que la cirugía tiene que idealmente ser reparadora? Para evitar todo esto, pero no solamente para evitar el tema de las ramas y esto. Castaneda, que fue un médico guatemalteco, cirujano cardiovascular, que fue jefe de cirugía cardiovascular del Children's de Boston, él fue uno de los primeros cirujanos que propuso hacer la cirugía precoz. ¿Por qué? Para evitar tanta fibrosis en el ventrículo derecho, obviamente para evitar la distorsión de las ramas, y vieron que la evolución de los chicos que se empezaron a operar, capaz que al año y medio, a los 18 meses o al año, era mejor que la de los chicos más grandes. Entonces es recién el grupo de Freedom, Robert Freedom, que está ahí entre tantos autores, pero que él también es un gran cardiólogo que falleció y que tiene libros publicados y que nos enseñó tanto a tantas camadas de cardiólogos en el mundo.
encabezado el trabajo por Glenn Van Arsler, que es cirujano cardiovascular de Toronto, del Sick Children. Este trabajo del Sick Children, ponelo si querés, analiza en 5 años, del 93 al 98, las edades de los chicos que fueron reparados de tetralogía de Fallot. Entonces, fíjense cómo fue bajando de 16 meses en el 93 a, que cae más o menos 8 meses a los 24. Pero estas son las medias, había chicos más pequeños. ¿Y qué es lo que vieron? Que reclutaron 200, o analizaron retrospectivamente 227 chicos en estos 5 años y vieron que quién tenía cirugía paliativa y quién no tenía cirugía paliativa antes de la cirugía reparadora. Y vieron que un 38% de este grupo tenía cirugía paliativa versus el que no tenía nada. Y vieron que los que tenían cirugía paliativa tuvieron un 6% de mortalidad versus los que no tenían cirugía paliativa. Y también observaron que el tiempo de internación y la necesidad de estar con cuidados críticos, ARM, inotrópicos, etcétera, fue menor en los pacientes que no tenían cirugía reparada, no tenían paliación y que tenían menos de 12 meses, pero más de 3 meses. Entonces, ellos acá recomiendan que lo ideal es la cirugía reparadora en este rango, de los 3 a los 11 meses. Ese es un trabajo del año 2000. ¿Sí? Bueno, ya está, el paciente se reparó, sobrevivió a la crisis de cianosis, no la hizo porque nosotros lo reparamos antes y estuvimos bien alertas, pero creció, pasó el tiempo y no llega al consultorio de seguimiento postquirúrgico, al consultorio de transición y transferencia. ¿Y qué pasa con el paciente? ¿Con qué nos podemos encontrar? Siguiente, doctor Bocha. Gracias. Nos podemos encontrar como tantas cardiopatías congénitas con varias complicaciones, de mayor a menor grado. El paciente parte de esta anatomía y ahora tiene posiblemente esta anatomía. Le pusieron un parte transanular, le cerraron la CIB. No. Bueno, todo. Entonces, ¿qué pasa? Entraron por la aurícula, por el ventrículo, tiene una arritmia, tuvo una endocarditis porque le quedó una CIB residual, tiene una pelota así en la válvula tricúspide, tiene insuficiencia pulmonar, ¿sí? Tiene sobrecarga de presión y de volumen, todo eso le puede pasar. Tiene insuficiencia aórtica, tiene dilatada la raíz aórtica, todo eso puede pasar con el paciente a largo plazo. Antes era a largo plazo, ahora lo estamos viendo a corto plazo, porque al tener cirugía reparadora, que la mayoría no le preserva el anillo pulmonar, lejos lo primero que va a desarrollar, ¿qué es? Entonces, la primer cirugía reparadora, van a haber comparado con nuestro grupo de trabajo, con nuestra experiencia, que es mucho más precoz, porque la estamos viendo acá nosotros, en el Ateneo, al chico que tiene capaz que 8 años, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, este es uno de los primeros trabajos que nos demuestra cuál es la historia no natural de la evolución de los pacientes con tetralogía de Fallot. Entonces, analiza 144 pacientes desde 1968 al 80 que tenían menos de 15 años, con un seguimiento cuando se hizo la cirugía reparadora. Acá llama la atención, ¿no? Pero bueno, 68, 80 y ponen por un punto de corte pacientes que fueron reparados con menos de 15 años. Seguimiento más de medio de 36 años. El 72% sobrevive a 40 años, ¿sí? Pero solamente un 25% de este grupo va a estar libre de complicaciones. Esto se parece a la charla de Fontán, sí. Más o menos. Solamente que el Fontán, el 25% está libre a los, creo que 15 años, 12 años. Ahora dicen que después llegan al 80% de los Fontán llegan sin a más de 40 años, a más de 30 años, de la última guía australiana, pero sí, yo la tengo, pero sin complicaciones no. La tengo, la guía es hermosa. Una sobrevida. Sí, sobrevida a 30, te dicen sobrevida a 30 años es más o menos el 85%, pero a un precio alto, a un costo muy alto.
Esa es la red de Australia y Nueva Zelanda, que sí, pero tienen un montón, y tienen un montón de hipoplasias de corazón izquierdo, o sea, ventrículo derecho sistémico. Entonces, ¿qué analizaron? Analizaron qué les pasaba, los eventos más graves, que es la muerte súbita, la taquicardia ventricular sostenida. Entonces vieron que la mortalidad tardía se vinculó a pacientes que habían tenido, obviamente si se operan con una media de 15 años, tuvieron un montón de anastomosis, entonces se asoció a shunt previos y a la presencia de parche transanular. Y las causas de muerte fueron las arritmias graves, insuficiencia cardíaca y fibrilación ventricular. Entonces, ya dijimos, van a tener muchas reintervenciones. Yo no los quiero asustar, pero las reintervenciones son verdaderas y nosotros también lo vemos acá. Entonces, ¿qué puede ser la reintervención? Que le haya quedado una CIB residual significativa, que maneje un cortocircuito, que tenga un QPQS alto, y que haya tenido una CIB residual pequeña, que la haya dejado el cirujano adrede para no bloquear al paciente, que haya dejado el borde posterior inferior en relación a la tricúspide sin cerrar, pero el paciente tuvo una endocarditis y la CIB se agrandó porque la endocarditis infectó e invadió, y entonces ese paciente hay que operarlo, ¿sí? Hay que hacer lo más común, como dijimos, como vamos a ver, el jefe de la unidad de cardiología de cardiopatías congénitas del adulto en Brompton, en Londres, ¿sí? Discípulo de Jane Somerville, y el doctor Reddington, que originalmente estaba en Toronto y que después se fue, si no me equivoco, a Estados Unidos a formar un grupo también de investigadores. Juntos trabajaron mucho. ¿Y ellos qué describen? Que la sobrecarga de volumen asociada a el trastorno mecanoeléctrico, ese es el problema. Si hay un trastorno mecanoeléctrico aislado, existe el riesgo de muerte súbita, pero ¿qué pasa si aparte el paciente tiene insuficiencia pulmonar y sobrecarga de volumen crónica en ese ventrículo? Entonces, la siguiente, ellos describen un patrón que les llamó la atención en la arteria pulmonar con el Doppler pulsado, ¿sí? Que es el patrón restrictivo de la arteria pulmonar, que nos está hablando de un ventrículo derecho que está restrictivo, ¿sí? ¿Qué analizaron? Durante todo el ciclo, está marcando solo, bueno, durante todo el ciclo, porque esto lo saqué de la grabación que había hecho para el curso. Bueno, ¿qué estamos marcando ahí? Estamos marcando esta onda, que es la onda A, es el reflejo de la contracción auricular. Arriba tienen el electrocardiograma, es el reflejo de la contracción auriculoventricular durante todo el ciclo respiratorio, que aumenta durante la inspiración. Los pacientes que tenían sigamos. Eso es lo que ellos vieron. Ellos agarraron un montón de falot que tenían grandes, los estudiaron y vieron, este tiene esta onda, inspira, se agranda, y la insuficiencia pulmonar parece que se acorta, expira, sigue, está en expiración y en inspiración. Y este otro no la tiene, inspira, no la tiene, expira, no la tiene un montón de insuficiencia pulmonar igual, todos tienen insuficiencia pulmonar severa. Ustedes saben que el monto de insuficiencia pulmonar también de qué va a depender, del orificio regurgitante, de la poscarga de la arteria pulmonar y de la compliance del ventrículo derecho, de la rigidez mayor a menor grado del ventrículo derecho. ¿Sí? Sigamos. Son variables independientes, todo eso son variables independientes. ¿Y qué vio el doctor Reddington junto con Gatsoulis? Vieron esto, que los pacientes que tenían el patrón S particular, que es la onda A postdiastólica, presistólica, presistólica, tenían al igual monto de insuficiencia pulmonar severa, no tenían cardiomegalia significativa. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho tenía una protección. ¿Y qué pasaba? El ventrículo estaba rígido, no se dilataba y actuaba como más bien un conducto entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar, en lugar de actuar como una cavidad, que en realidad es una cavidad. Y los que no tenían el patrón restrictivo tenían más cardiomegalia a igual monto de insuficiencia pulmonar
¿Ven? Acá está el patrón restrictivo y este no lo tiene mayor duración de la insuficiencia pulmonar, este dura 0,39 y ese dura 0,33. ¿Sí? Y acá hay una resonancia en donde hay una cardiomegalia, dilatación del ventrículo derecho, y acá no la hay. Sigamos. Esta es nuestra experiencia. En ese trabajo vimos que un 75% a 20 años había desarrollado insuficiencia pulmonar, 46% habían requerido parche transanular y un 25% de ellos tenían la onda presistólica durante todo el ciclo respiratorio, coincidiendo con que tenían menos cardiomegalia. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Con los años empezaron a haber publicaciones que no es lo mismo cualquier paciente que tiene patrón restrictivo. Y hay dos variantes de patrón restrictivo. Está el que tiene patrón restrictivo, la siguiente. El que tiene patrón restrictivo precoz, que es este, y el que va teniendo patrón restrictivo a medida que van pasando los años. El que tiene patrón restrictivo primario, que se le puede denominar primario, que es este, ven que tiene un ventrículo derecho que no está dilatado. En este, el mecanismo es porque, de entrada, la insuficiencia pulmonar lo que ha hecho es que la presión de fin de diástole del ventrículo derecho supera la presión diastólica de la arteria pulmonar, entonces el flujo anterógrado va como un conducto, como dijimos, entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar. Sin embargo, en el que tiene un patrón restrictivo secundario, muestra la que sigue, son pacientes que después de muchos años, como consecuencia de una insuficiencia pulmonar crónica evolutiva, dilatan primero el ventrículo derecho y después de la dilatación, ¿qué ocurre? El tan temido remodelado adverso del ventrículo. Hay mucha fibrosis. Ese recambio de músculo por fibrosis hace que tardíamente tengan un patrón restrictivo. Pero estos pacientes son los peores pacientes. Entonces, ¿qué significa? Que este análisis no es solamente para hacer un anecdotario, sino que a estos pacientes, si podés seguir la siguiente, hay que operarlos o reoperarlos y ponerles competencia pulmonar antes, ¿sí? No hay que esperar a que tengan el volumen de 150 o que caiga la función. A estos otros no van a tener el volumen tan dilatado y la función ventricular va a estar mejor, pero en estos después la evolución es más tórpida y pueden no recuperar nunca. Entonces, a estos no esperarlos tanto. Sigamos. Entonces, juntamos todo, ahora me voy de vuelta un poco para atrás. Este fue el primer estratificador de riesgo por Reddington y Gatsulis en 1995, en donde vieron que los que no tenían el patrón restrictivo de la arteria pulmonar tenían cardiomegalia severa, los que tenían dispersión del QT mayor a 60 milisegundos con un QRS más de 180 tenían alto riesgo de muerte súbita. Sigamos. Pero en el año 2000, los mismos autores además dicen que no es solamente la amplitud del QRS, sino la velocidad de progresión, ¿sí? Con 3.5 milisegundos por año que progrese, ese paciente tiene más riesgo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en el electrocardiograma cada vez que vienen. Acá tenemos en el sistema del electro, vemos cómo era antes, independientemente de lo que escribieron, y lo comparamos con el actual. Sigamos. No solamente esto, ay, perdón, este está grabado. Ah, se escucha. A ver, y si no, sacame. Bueno, en los últimos años, el concepto de la fragmentación del QRS, ¿sí? Esto está extrapolado de la cardiopatía isquémica. Si no, apaga el volumen. Sí. ¿Qué pasa? Esto viene de la cardiopatía isquémica, la fragmentación del QRS. ¿Qué vieron? Los pacientes que tienen esto, significa que tienen una muesca de más, ¿sí? Acá está. Acá tienen el bloqueo completo de rama derecha y fíjense, tienen 1, 2,
3 y acá hay otra muesca, ¿sí? Acá lo mismo. Este está muy ancho el QRS. Bueno, entonces, el tener fragmentación, que también puede ser algo evolutivo, representa el retraso de la conducción ventricular causada por esta cicatriz que le decimos. Es algo morfológico, ¿no? O sea, de la del QRS. No es tenés que tener un bloqueo completo de rama derecha de alto grado, pero no es el bloqueo completo que nosotros vemos. Hay una muesca más, una o dos muescas más pueden haber. No. Ya que dure más de 150, 160, tenés que tener cuidado que ese paciente puede desarrollar la fragmentación, ¿sí? Por eso te en tubulación del QRS y fragmentación. Y fragmentación. Son dos cosas distintas, porque si no estaría metido en Claro, es un ítem especial. Pero más de 200 fragmentación. No, vos podés tener más de 200 y no tener fragmentación, ¿sí? Fragmentación es el número de ondas. Yo lo que les quiero contar es cómo el análisis y el enfoque de estos pacientes a lo largo de estos años fue evolucionando y cada vez tenemos más advertencias de a qué paciente intervenir y a qué paciente poder controlar, ¿sí? Porque nada es matemático, entonces es muy fácil, ya listo, tiene el volumen de 150 y tiene 85 de fin de sístole y tiene 47, 45 de fracción de Gidon, lo opero. No, porque capaz que ese paciente no hay que operarlo corriendo, estoy hablando de un adulto, ¿sí? Entonces, acá estamos analizando el riesgo de muerte súbita, ¿sí? Que no es poco. Sigamos. Eso respecto a las arritmias ventriculares y al QRS y a todo lo que dijimos. Recuerden, las arritmias supraventriculares no es que son más buenas que las ventriculares. En estas entidades, y sobre todo cuando estamos hablando de ventrículos, aurículas tocadas, ventrículos tocados, sobrecarga de presión y de volumen, las arritmias auriculares son de mal pronóstico. Ocurren entre un 30 y un 35%. Son arritmias que se cronifican, como el aleteo por circuitos de reentrada o la fibrilación auricular, y habitualmente son pacientes que tienen más de una causa y un sustrato anatómico. No es lo mismo que la arritmia ventricular. Podemos tener pacientes operados hace mucho tiempo que tengan arritmia ventricular sin tanto sustrato hemodinámico, sin tanta estenosis de rama, sin tanta presión, sin tanta sobrecarga, sin tanta insuficiencia pulmonar, pero casi todos los pacientes que tienen arritmias auriculares es porque tienen presión alta en el ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, aurícula derecha grande, disfunción del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, por mala anatomía pulmonar, como en este caso, secundario a anastomosis hechas en tiempos precoces con cirugías reparadoras muy tardías. Comparto este ejemplo que nos impactó a todos los que estamos en este hospital. Es una paciente que falleció hace pocos años, falleció a los 50 años. Ella dijo, cumplo 50 años y falleció en ese año. No sabíamos cómo, con esta cardiomegalia, ella estudiaba, bailaba, era emprendedora, puso más de un negocio, llegó a hacer el curso de conducción, llegó a ser chofer de una persona que era una coach que salía en la tele, se fue siguiendo a Estados Unidos a un coach máximo tipo gurú. Ella hizo todo lo que se propuso, lo logró, con esta cardiomegalia que yo desde que la conocí la tenía, con este electrocardiograma que tiene un bloqueo completo de rama derecho de casi 200 milisegundos, y con estos episodios que entraba y salía de fibrilación auricular. Sigamos. Este es el eco, una mega aurícula derecha, un anillo tricuspidio sumamente dilatado. Esto ya fue en los últimos años.
insuficiencia tricuspidia severa, disfunción severa del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Esta es la resonancia. Fíjense, fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 38%, fracción de eyección del ventrículo derecho de 16%. La seguimos casi hasta los 50 años, que venía sin turno para que le hagamos una receta de medicación. Era un desastre el seguimiento, pero ¿qué pasó? Ya cuando tenía 50 años, tenía OSDE, la mandamos a un lugar que le cubría OSDE. Cuando llega a ese lugar, está bien, en el interín tenía que internarse porque se encharcaba cuando dejaba la medicación. Y bueno, pasa que a alguien se le ocurre hacerle una ecografía hepática, encuentran que tiene un hígado de insuficiencia cardíaca crónica. A alguien se le ocurre que hay que hacer una biopsia hepática. La derivan a otro centro, le hacen la biopsia hepática y la chica tras eso se complica y fallece. Así que bueno, nada, no vamos a ver estos pacientes, espero que nadie más los vea, pero no podía no compartirlo. Entonces, respecto a cuáles son los mecanismos, sigamos con los riesgos de estos pacientes. Hay grupos que, así como Brompton de Inglaterra, la Clínica Mayo en Estados Unidos tiene una casuística importantísima de seguimiento de adultos de cardiopatías congénitas. Este es un trabajo de Alexander Ekbe que viene a ser el que está reemplazando para mí, porque tiene muchísimos artículos, a Carol Worms. Carol Worms fue la jefa del Servicio de Cardiopatías Congénitas del Adulto de la Mayo, se jubiló hace muy poquito, pero está este doctor Ekbe que empezó a hacer trabajos importantísimos para todos nosotros. De una base de datos de la Clínica Mayo, en donde había 465 pacientes con 37 años desde el 90 al 2017, con 13 años de seguimiento medio, vio que el riesgo anual de muerte súbita o indicación de trasplante en los pacientes operados de Fallot era de 0,9% anual. ¿Y qué pasó? Eran los pacientes que ya tenían más de 42 años, los que tenían fibrilación auricular, los que tenían fragmentación del QRS, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 50%, nada más, con fin de diástole de ambos ventrículos muy alta, mayor a 16. Sigamos. Entonces, como hemos visto, la insuficiencia pulmonar junto con el problema electromecánico son fundamentales para la sobrevida de la tetralogía de Fallot por todo lo que hemos visto hasta ahora. Seguí, no importa, esto ya está, es un ejemplo. Y este es otro ejemplo de otro paciente que hacía 20 años se había operado y se fue a Santa Fe, no volvió nunca más y concurre con 20 años acá, con 22 porque se había operado a los 2 años, con esta placa, con una dilatación aneurismática de todo el tracto de salida del ventrículo derecho, fíjense en el eco, la insuficiencia pulmonar masiva que tiene y esa dilatación aneurismática con riesgo que tiene, que es un pseudoaneurisma en realidad, pero porque no es igual que en la aorta, pero eso es indicación con más de 38 de cirugía. Bueno, entonces, 2 palabras de si hay tiempo, de ahora, la importancia de la evaluación del ventrículo derecho en estos pacientes, obviamente de los 2 ventrículos, pero empezamos por qué pasa con un ventrículo derecho que tiene sobrecarga de volumen, que puede tener sobrecarga de presión, ¿cómo lo evaluamos? Sabemos que el ecocardiograma es muy difícil para evaluar estos ventrículos, porque la disposición de las fibras del ventrículo derecho ya se sabe desde antaño que son distintas a las del ventrículo izquierdo. Entonces, el tracto de entrada tiene fibras circunferenciales y longitudinales. El tracto de salida tiene solo fibras longitudinales. Más la compleja geometría triangular del ventrículo derecho, el ecocardiograma bidimensional no es el mejor método. Sigamos. Sí tenemos del ecocardiograma bidimensional lo que está validado por todas las guías y normas para evaluación ecocardiográfica, índices como el TAPSE y la fracción de acortamiento de 4 cámaras del ventrículo derecho, ¿sí? Y entrando en los,
entrando en las nuevas técnicas ecocardiográficas, lo último es el strain longitudinal del ventrículo derecho, que nosotros hoy por hoy en este hospital no tenemos ese software, ¿sí? Sigamos. Entonces, el gold estándar es la resonancia magnética nuclear, como ustedes ven en la presentación que hacemos acá, clínica de los pacientes y en el seguimiento. Sigamos. Este es un trabajo pionero que a partir de esto nosotros nos adecuamos a estos volúmenes. Este es un trabajo realizado por Osherov, que es de Ámsterdam, junto con Bárbara Mutler, en donde vieron qué pasaba con los pacientes grandes operados de Fallot que tenían volúmenes más de 180 mililitros de fin de diástole y más de 82 de fin de sístole. Seguí. Los que tenían estos volúmenes, luego de la cirugía, que son los de la línea punteada, no llegaban a tener valores normales, ¿sí? Estos son los que tenían menos de 180 y que se están acercando a la línea, ¿sí? Por lo menos a menos de a 150, y estos otros, los que tenían más de fin de sístole, que también más de 82 no volvían. ¿Sí? Entonces, recomiendan a partir de este trabajo del 2007 que con un volumen de fin de diástole de 160 y un volumen de fin de sístole de 82, ese es el momento, junto con todo lo que dijimos anteriormente, de indicar la competencia pulmonar. Además de evaluar el ventrículo derecho y la sobrecarga de volumen, nos sirve la resonancia para ver la dilatación de la raíz aórtica, la fracción regurgitante de la insuficiencia pulmonar, de la insuficiencia tricuspidia, la fracción y el volumen regurgitante, la fracción de eyección de ambos ventrículos, la anatomía pulmonar, la presencia de circulación colateral, en este caso creemos que ya está operado y no la tendría que tener, y lo que es muy importante es la viabilidad miocárdica con la infusión de gadolinio, el realce tardío con gadolinio, ¿sí? Para descartar fibrosis. Seguí, esto ya es sobre el ventrículo izquierdo. Y entonces, seguí. ¿Cuándo va a ser el momento para reintervenir? ¿Cuando tenemos todo junto o hay que esperar todo junto? Hasta el año 2005 serán en muchos grupos, sobre todo este de Bárbara Mutler, que como dije es de los Países Bajos, eran más tolerables porque encontraban todo lo que dijimos, pacientes con mucha insuficiencia pulmonar, que tenían pruebas de consumo de oxígeno adecuadas, que no tenían un QRS más allá de 130 o 140 milisegundos, que no tenían ningún otro riesgo, estratificador de riesgo, entonces los seguían hasta que aparecían los síntomas. Pero cuando aparecían los síntomas, en realidad, que eran de aparición tardía, el paciente ya tenía algún grado de disfunción ventricular derecha o biventricular. Entonces, a raíz de esto, Talgueva, que siempre fue más proactivo, un año después de este artículo, dice que no hay que esperar a que los pacientes tengan síntomas, por lo que los asintomáticos, en estos es que hay que detectar precozmente el deterioro de la función del ventrículo derecho, porque si no, tiene riesgo de no recuperarlo. Entonces, se juntan las guías americana, canadiense, europea y Talgueva, que tendría que ser dentro de la americana, pero que él es el representante de Boston, y llegan a este consenso. Seguí. Siempre teniendo en cuenta los volúmenes, la función, la insuficiencia pulmonar, la duración del QRS, etc. Entonces, llegan a esto, a que los pacientes asintomáticos que tengan dos o más criterios, que tengan, por ejemplo, estos volúmenes con esta fracción de eyección y con un aneurisma del tracto de salida del ventrículo derecho, o esto con esto, o todo obviamente, tienen que intervenirse y tener competencia ventricular. Y el que tiene TB sostenida más sobrecarga de volumen, además debe realizarse en el acto quirúrgico o antes la ablación por electrofisiología del foco arritmogénico y la cirugía. Sigamos. Y en los pacientes, eso en los pacientes asintomáticos, y en los pacientes sintomáticos, con signos o síntomas de sobrecarga de volumen comprobado por resonancia con más de uno de esos criterios referidos,
también se le otorga competencia pulmonar. La competencia pulmonar puede ir por dos caminos. ¿Qué hora es, chicos? Díganme porque... 55. No, está. La competencia pulmonar, ya terminamos, puede ir por dos caminos. Por el lado quirúrgico, que es lo que nosotros hacemos acá en el Hospital Garrahan, ¿sí? Recambio de la arteria pulmonar con un homoinjerto cadavérico. Colocación de un tubo de Hancock con una válvula biológica porcina. Válvula biológica porcina sin tubo de Hancock. Esos son los tres métodos quirúrgicos que hacemos para la arteria pulmonar. Y después todo lo otro, resecar si tiene el tracto de salida dilatado, resecar el aneurisma, achicar el anillo tricuspidio, hacer una plástica aórtica si hay insuficiencia aórtica, hacer un vental si hay insuficiencia aórtica con mucha dilatación de la raíz aórtica, y todos los tratamientos electrofisiológicos desde la crioablación hasta el implante de un cardiodefibrilador. La válvula percutánea no puedo dejar de nombrarla, si bien acá en el hospital no la colocamos por los altísimos costos que representan. Desde el 2000, en el año 2000, el doctor von Hofer, en el 2020 se cumplieron los primeros 20 años de este descubrimiento y de esta nueva apertura para muchos otros pacientes, la creación de la válvula de Melody, que era una válvula que estaba extraída de la yugular de la vaca. ¿Qué pasa? En Europa estaba lo que se llamaba, sobre todo en Inglaterra, el mal de la vaca loca. De verdad, hubo una cantidad de ganado que convulsionaba, era dramático. Entonces, la ANMAT no permitía que esas válvulas ingresaran a diferentes países irrestrictamente. Solamente con una medida compasiva se podía llegar a conseguir una o dos, y en general eso ocurría en los eventos pre-congreso. Sigamos. Entonces, luego, desde el 2000 hasta la actualidad, se han sintetizado cantidad de válvulas. La industria es impresionante. Está la Pulsar, está la Melody, está la Venus, está está 500.000. Yo no soy hemodinamista, no puedo hablar de una experiencia que no tengo. Tampoco les quiero extender la clase, me parece que es importante, si quieren léanlo o lo tendrán en la clase con hemodinamia, pero sepan que esta es una posibilidad que a favor de la cirugía, que al paciente no lo tienen que volver a abrir, no hay que hacerle esternotomía, que recuerden que como el ventrículo derecho toma contacto con el esternón cuando ese paciente tiene algún conducto o tiene muy dilatado el tracto de salida, solamente pasar la sierra por el esternón tiene altísimo riesgo. Si el paciente ya tiene historias de reoperaciones desde la adolescencia o desde la segunda infancia, hay trabajos que a mayor reesternotomía es mayor mortalidad, es así proporcional. Entonces, evita una reoperación, reoperación, pero no está exenta de complicaciones. Lesión coronaria durante el procedimiento, para lo cual es muy importante hacerle la tomografía, como cuando vino esta doctora de la Cleveland Clinic hace muy poquito, que estuvo en un Ateneo, y nos mostró su experiencia. Pero nosotros estamos acá en Argentina y lamentablemente no la tenemos para mostrar. Pero ella contó, les hace tomografía antes del procedimiento, durante el procedimiento hace esto. Esto es un paciente nuestro, que fue el primer paciente que se le puso un stent en el tracto de salida, no era un falot, era una doble salida, que tenía un tubo de un homoinjerto sumamente estenótico. Entonces, se le hace mediante esta reconstrucción tridimensional, se infla el balón, se ve si hay compromiso de la coronaria, y si no hay compromiso de la coronaria, se libera el stent. ¿Y qué pasa? Expensas de mejora la función ventricular, expensas de una insuficiencia pulmonar masiva que antes no tenía. Así se prepara al paciente para después ponerle la válvula percutánea, que esta válvula percutánea, lo voy a decir, se pudo lograr después de 3 años, gracias a que aquí con nosotros está la doctora Amelia Laciar, que es cardióloga de adultos, que hace cardiopatías congénitas del adulto en el Hospital Público Rawson de San Juan, recibiendo pacientes solamente de 14 años para arriba, porque es la edad en que le transfieren los pacientes, y gracias a su esfuerzo, junto con una buena transición y transferencia que hemos hecho desde acá, con el doctor Arrieta de Lincor, que también es sanjuanino, y con el doctor Alonso de Nestrosa,
fueron y pudieron ponerle una válvula pulmonar percutánea a nuestra paciente que actualmente tiene 23 años. Sigamos. Ya dijimos, lo importante del seguimiento del consumo. El consumo tenemos que saber para qué lo pedimos y qué es lo que tenemos que ver. Entonces ya les dije lo que era los slope. Entonces, en este trabajo de Alessandro Giardini, que van a ver millones de trabajos de consumo en todas las cardiopatías, en especial Fallot y Fontan, un consumo, ellos vieron que los pacientes que tenían un consumo mayor a, un slope mayor a 39 VO CO2, tenían peor pronóstico y que los que tenían este slope tenían riesgo de muerte súbita a 5 años, el 50% versus los que tenían un VCO2 slope menor a 39. Es mucha la diferencia. 50% de estos pacientes a 5 años se podían morir en forma súbita, ¿sí? Entonces, ahí ya vienen todos los trabajos enormes de seguimiento con consumo de oxígeno y de 875 pacientes en estos 10 años, vieron que el consumo de oxígeno, el QRS y la edad fueron factores predictores independientes de muerte súbita y de taquicardia ventricular. No sé qué pasó. La dilatación de la raíz aórtica era esa. Sigamos. Yo les voy a decir así rápidamente. La dilatación de la raíz aórtica, recuerden lo que dijimos, estos pacientes ya tienen la raíz aórtica grande porque el feto ya ha recibido sangre de ambos ventrículos y la aorta cabalga. ¿Qué pasa con el tiempo? Por más que se cierre la CIB, esto puede continuar en la evolución, ¿sí? Entonces, puede ser que haya defectos intrínsecos de la misma pared, pero por alguna causa sigue a veces dilatándose. No hay que tener miedo. Seguí porque hay un trabajo que les quiero mostrar y nada más. En este trabajo, también de la Clínica Mayo, de Alexander Ekbe, en donde se fijó en una base de datos de 18.000 pacientes que tenía solamente 11 pacientes de estos 18.000 de Fallot habían hecho disección aórtica. Y vio que en realidad no está relacionada a la patología de base, sino que eran pacientes que tenían mayores de 60 años, sexo masculino, hipertensión arterial, tabaquista, igual que el resto de la población. Bajo riesgo, lo mismo, en este otro trabajo, de 453 pacientes, ningún riesgo de disección aórtica. En general se puede esperar hasta 6 centímetros. Los trabajos dicen que no es lo mismo que el Marfan, no es lo mismo que la aorta bicúspide. Hasta 6 centímetros de la raíz aórtica se puede esperar para indicar el reemplazo. Seguí. Y para finalizar, vamos más rápido porque solo les muestro el trabajo. Nosotros, anda a la anterior, dijimos reoperar, insuficiencia pulmonar, todo lo que le pasa al Fallot en... Ahora, ¿qué pasa después cuando ya lo reoperamos? ¿Disminuye realmente el riesgo de muerte súbita? ¿Qué pasa con el ventrículo derecho y qué pasa con el ventrículo izquierdo? ¿Lo recuperan? ¿Retrograda la fibrosis? Solamente les voy a mostrar este trabajo, que es el Indicator, se llama. Es un trabajo multicéntrico entre Europa, Estados Unidos y Canadá, que vio que, liderado por Anne-Marie Valente, que es la jefa de cardiopatías congénitas de Boston, que de 452 pacientes con 26 años, con un seguimiento de 6 años y medio después de la cirugía, donde tenían competencia pulmonar, 85% mediante cirugía y 15% por percutánea, un 8% siguió con eventos de muerte súbita y taquicardia ventricular. Y esto tuvo que ver con pacientes que cuando se reemplazó la válvula tenían más de 28 años, con fracción de eyección del ventrículo derecho menos de 40, y con un índice masa-volumen ventrículo derecho mayor a 45, ¿sí? Que tenían arritmia auricular y que tenían insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Terminamos, Ande, poneme el gracias y ya está. Solamente, esa anterior, la anterior, esta. Y esta, para irnos con algo de arte, acá la tenemos a Marisa, que es nuestra artista, hay que identificar los factores de riesgo. El que busca, encuentra, ¿sí? Hay que solamente estar alertas y atentos.
Y la última, y gracias. Seguí. Esa, la última. Bueno, muchas gracias. Y perdón por lo extenso de la clase, pero fue una clase, ¿cómo se llama? Interactiva.